Hola mamás, muy buenos días, bienvenidas a este espacio, Inusho TV. Yo soy Denise Talamantes y el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Personalmente me parece fundamental para los niños pequeños. Como todo lo que platicamos aquí tiene que ver con el desarrollo infantil, con la educación de los hijos. Estoy hablando de los trastornos más comunes en el lenguaje, hablando de niños pequeños. Y para ello me acompaña una súper invitada. Su nombre es Cristina Fernández, ella es licenciada en neurolingüística y tiene una especialidad en cognición y lenguaje. Bienvenida, Cristina, buenos días. Hola, Denise, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, antes de comenzar, Cristina, me gustaría platícanos un poco de tu experiencia profesional, para que más o menos las mamis que nos acompañan el día de hoy sepan con quién estamos hablando. Pues mira, yo tengo, como tú dijiste, una formación profesional de neurolingüística que es educación especial enfocada principalmente en lenguaje. Mi especialidad es lenguaje. Tengo una práctica profesional pues, ya de más de 20 años. Wow. Empecé trabajando con niños sordos Okay. en la escuela de sordos y bueno, ha pasado por mi consultorio de niños con labio paladar, con síndrome de Down, de espectro autista, con problemas de articulación, estimulación del lenguaje, básicamente, bueno, todo. O sea, digamos que tienes una amplia experiencia principalmente con niños, ¿no? O sea, Con digamos niños, que... con niños. He trabajado, perdón, con pacientes afásicos también. ¿Afásicos qué es? ¿Afásicos? Instruyenos. Afásicos es cuando hubo un traumatismo cerebral, un accidente. Okay. Y una parte del cerebro se dañó por eso. Okay. Un problema puede ser un aneurisma, Okay. un accidente que se haya dañado el cerebro. Entonces, básicamente son pacientes adultos, ¿no? Ok. Pero digamos que tu fuerte, tu especialidad profesional son los niños. Pero perfectamente. Cristina, a ver, vamos a comenzar y tú me dices si ese es el orden correcto para empezar a tratar este tema tan interesante. Los niños pequeños, ¿cuándo inician con el lenguaje? O sea, tú como mamá, yo como mamá, cuando ves que los niños de repente empiezan sus primeras palabras, mamá, papá, agua, pero ¿qué esperar de un niño? ¿A qué edad podemos esperar que empiecen como a articular sus primeras frases? O sea, ¿qué es lo normal? Es que mira, el tema del lenguaje básicamente empieza desde el vientre materno. A ver, platícanos. O sea, la verdad es que la estimulación del lenguaje se da desde el vientre. Desde que tú le platicas a tu bebé, desde que le pones música, el bebé empieza a nutrirse de todo esto, ¿no? Es muy importante. Digamos, a familiarizarse con los sonidos, con el lenguaje. Sonidos, claro, con la lengua materna, ¿no? Qué bueno que me dices, porque tengo, como te decía, tengo 27 semanas de embarazo y la verdad es que no, con el primer hijo ya sabes que le dedicas todo el tiempo del mundo, yo me ponía mi música, pero entonces tengo que echarle más ganas. Claro, platícale, dale la bienvenida a tu... Es niña, ¿no? Sí. Tu hermanito, tu hermanita, todo eso porque parece mentira, pero aunque no ha nacido, ahí empieza. Claro, okay. Claro. Okay. Todo, tus sonidos, tu voz, se empieza a familiarizar. Okay. Por eso dicen que cuando nacen los bebés reconocen la voz del papá, la voz de la mamá, la voz de la familia que convive, y eso es real. Y empiezan a abrir los ojitos y te voltean a ver y todo eso, claro. Okay, le ponen cara a esa voz que te escucharon. Sí, claro. Okay. Posteriormente nace el bebé. Y entonces, ¿cómo se va desarrollando en la vida de un niño este tema del lenguaje? Pues mira, ahí viene el tema, ¿no? El tema de hoy son trastornos del lenguaje. Trastornos del lenguaje. Entonces, el lenguaje, digamos que se divide en expresivo y comprensivo, ¿no? Son dos temas, ¿no? Una parte es cómo el bebé comprende y uno es cómo el bebé expresa. Ok. Entonces, aquí tú no sabes si el bebé te está comprendiendo y te está expresando, ¿no? Ajá. Entonces, hay veces que las mamás dicen, no me entiende. Eso es lo más normal. Sobre todo cuando eres primeriza, tú le hablas te dicen, háblale a tu bebé, y tú dices, pues sí le hablo, pero no me entiende. Es como hablarle a un peluche o a un... Claro. ¿Tú crees que no te comprende? Tú crees que no te comprende. Y entonces, digamos, los primeros años, pues si eres una mamá que estimulas, pues hablas y mi bebé, y no sé qué, hay mamás que no lo hacen. Y aunque no lo creas, en todos los niveles económicos,
hay mamás que no lo hacen. Claro. ¿No? Depende del temperamento de la mamá o del tiempo, de las actividades, hay mamás que no lo hacen. Entonces, Pero tu recomendación es, sí se debe hacer. Sí, claro. Saludamos a Belén Zaragoza, a Fabián Mascot, a Omar Vidales y a Eric Castillo. Entonces, saludos. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, el lenguaje receptivo, que tú entiendas, que tú sepas si tu bebé te está entendiendo o no. Eso se detecta ¿A muy temprana? No. Después. Entonces, tu chamba como padre o madre, porque también veo que el día de hoy tenemos una audiencia masculina. De papás. Ajá, de papás, lo cual me da muchísimo gusto. Pero entonces, tu trabajo como papá o como mamá es hablarle al bebé. Háblale a la panza, háblale al bebé. No importa si tú crees que no te está entendiendo, que no hay una claro, tú vincúlate con tu bebé. Okay. Entonces, va creciendo el bebé. ¿Y qué pasa? Las mamás y los papás que esperan que diga mamá, papá, ¿no? Que te voltee a ver, que te sonría. Que te sonría, ¿no? Entonces, pues están los papás, los primerizos sobre todo, ¿y cuándo va a decir mamá? ¿Y cuándo va a decir papá? ¿No? Bueno, se espera que, como, varía, ¿no? Esto es, pues muy variante, pero que como al año 3 meses, el bebé ya diga 3 palabras. Que normalmente es mamá, agua, sí, su padre. Mamá y papá, bueno, sería el hit de la vida, ¿no? Claro. O no, en mi caso de mi hija fue no. Ajá, no. O hay veces que dicen agua o tete o lo que sea, ¿no? Ajá. Pero bueno, el hit es que diga mamá, papá. Claro. Muchas veces sí de papá primero, pero bueno. Sí, también es la expresión de las mamás, pero... Es normal, mamá. Si dice papá, no, es normal. Claro. Al año 6 meses ya se espera que diga unas 25 palabras. Año 6 meses, unas 25 palabras. Okay. Para que vayan checando las mamás de niños chiquitos. Claro, o sea, sería un buen ejercicio ir tomando nota, ¿no? Mamás de bebés, ¿no? Exacto. Año y medio, 25 palabras aproximadamente. Ajá. Pero digamos que a los 2 años, pues ya tienen que tener unas 200. Okay. O sea, fíjate cómo en tan 6 meses. Tiempo, no, porque dijiste, ¿año 2 meses dijiste? ¿Año y medio? Año y medio. O sea, en 6 meses su vocabulario aumenta de 25 a 200. Impresionante. Claro. Entonces, ahí es donde empiezas a ver el desarrollo, ¿no? Y ahí es donde los papás dicen, creo que se me quedó algo no está bien, ¿no? Okay. Entonces, a mí me llegan muchos niños al consultorio de 2 años, 8 meses, 2 años, 3 meses. Ya muy grandes. Sí, que ya no dicen nada. Y son muchos, verdaderamente. A mí me parece increíble que me lleguen niños de 3 años que me dicen nada. O sea, dices, es como muy evidente que hay un retraso. Ok, pero ya llegan muy tarde. Oye, platícame. Bueno, vamos a saludar a Lilia Peralta, Pollo Gil, Oscar. Platícame, ¿qué pasa con el tema que a mí me pasó? Cuando tu hijo empieza, que quiere agua, no tú sabes qué quiere, pero entonces el niño nada más, no sé si es por flojera, no sé si es por llamar la atención, pero entonces es una práctica, supongo, relativamente normal, porque me lo dijo de consejo mi suegra, te lo dicen tus amigas, no le adivines. Claro. Porque entonces el niño empieza, sí, claro, no se lo facilites. Y no habla. Pero entonces eso es que el niño no sabe decir la palabra y tú al adivinarle le estás como limitando ese desarrollo, o es que el niño sí sabe pero tiene flojerita. ¿Cómo? Lo que pasa es que está en un proceso de aprendizaje. Ok. ¿Entiendes? O sea, es un entrenamiento. Ok, entonces le quitas el trabajo. Sí, claro, le estás poniendo todo en charola, ¿no? Okay. O señala, o, es que él lo que quiere es esto. Claro, ¿no? porque además llega una etapa en la que la única, bueno, a mí me pasó, la única que entiende qué quiere el hijo es la mamá. La mamá, ni el papá, ni la abuelita, ni nadie sabe más que tú eres la única que como por la cara que hizo, el gesto que hizo, que adivinas en su mente que quiere. Eso no se hace. No, por supuesto que no. Y además, yo les pregunto en el consultorio, oye, sí, pero es que sí habla súper bien, yo lo entiendo. Tú lo entiendes, pero claro, nadie más lo entiende, ¿no? Entonces, eso no se va bien. O sea, tenemos una pregunta y la idea también de hacerlo live es que la gente que tenga dudas nos pueda consultar. Norma Coset nos dice, hola, mi hijo de 2 años tiene mucho vocabulario, pero tiene 2 semanas con un tartamudeo muy marcado. Mira, los 2 años es... Y justo en el espacio que damos, ¿no? Llega a 2 años, 200 palabras. Ajá. 200 palabras, ok.
Justamente a los 2 años es donde está el bombardeo de vocabulario, ¿no? De palabras nuevas, está el proceso entre lo que piensa y lo que habla. Digamos que podría ser normal, ¿no? Porque es un cambio muy brusco. Hay que checarlo, hay que darle un tiempito, porque es una edad como complicada, ¿no? Yo me lo imagino como un embudo, en donde el niño tiene muchos pensamientos, pero como cuando estás aprendiendo un idioma, o sea, claro, que de repente estás aprendiendo francés. Tienes mucha información. Claro, y sabes lo que quieres decir, pero no sabes, no tienes las palabras correctas. Podría ser claro, algo parecido. Sí, claro, es normal. Y además a los 2 años muchas veces está unado con otras cosas, ¿no? Que el pañal, que no sé qué. Puede haber también una cuestión emocional por otro lado. Yo no me preocuparía, digamos que hasta cierto punto es normal. 2 años y medio, dice que no tiene presencia, tiene 2 años y medio. ¿Cuándo, tomando un poco el ejemplo de Norma, cuándo sería entonces, ahorita de 2 años y medio es normal, pero cuándo sería un tartamudeo que poca atención? No, ya una edad más grande. ¿Como 5 años? Sí, no, ya una edad más grande. Esa edad no importa. Esa edad es normal. Y aparte hay que ver qué tipo de tartamudeo. Si repite la palabra, si tiene la última sílaba. A mí me pasaba con mi hija también, que como que se quedan en la última palabra. Es que, y la vez que está pensando, es que, como que la agarra de muletilla para pensar la siguiente palabra. Claro, como que se pesca. Ajá, sí. Sí, es normal, porque están apenas estructurando como su lenguaje, ¿me entiendes? No sería de preocuparse. Digo, si es un niño me ha tocado de 13 años que llegan con tartamudeo, por supuesto que no. Claro, O sea, pero a los 2 años y medio, no me preocuparía. Está en proceso de adquisición, ¿no? Lo mismo pasa con la conjugación verbal y eso. Claro, sí, los niños ahorita conjugan espantoso, ¿no? Pero bueno, ves que tratan de jugar en el tiempo con el verbo. No lo dicen bien, pero tú ves que están tratando que están haciendo un esfuerzo. Sí, claro, la sintaxis, tipos gramaticales, todo depende de la edad. Claro, ¿no? Pero estar como muy atentos, digamos, es mucho más fácil darse cuenta cuando hay un trastorno del lenguaje expresivo, justamente por eso, porque se no habla, ¿no? Que cuando es de comprensión. ¿No? ¿Qué pasa entonces con el niño que los papás adivinan todo? Entonces hay un retraso que yo creo que es bastante corregible, que ni siquiera, tú me corregirás, pero a lo mejor ni siquiera tiene que ir al lenguaje, simplemente a terapia, déjale de adivinar y entonces el niño va a tener va a tener la necesidad de empezar a comunicarse. Ya si no lo hacen, pues bueno, ya entra un profesional al quite, ¿no? Pero digamos que en situaciones normales, si ves que tu hijo tiene 2 años y no habla esa cantidad de vocabulario, entonces deja de adivinar. Sí, mira, yo siempre les pregunto en terapia justo eso, ¿no? A ver, ¿qué pasa con tu hijo cuando quiere algo? ¿No? ¿La adivinas? Pues sí, a veces sí. Y si tú no le haces caso, ¿qué hace? Pues trata de por sí misma. O una palabra alterna, siempre les pregunto qué vías busca el niño para comunicarse. Me dicen, o simplemente deja las cosas por la paz y se va a otro lado, ¿me entiendes? Eso puede generar frustración en los niños. Y eso es un tema importante. Sí, se enojan. Yo recuerdo que se enojaba cuando no le entendía. Se enojan, se retraen o hacen berrinches. Entonces, eso ya trae otras cuestiones porque cambia la conducta, cuestiones emocionales. Por ejemplo, ¿qué podría pasar con un niño que tú tratas de, bueno, yo no lo voy a adivinar, que trata de comunicarse solo, pero de repente no puede? ¿Qué conductas puede tener? Por ejemplo, pueden llegar a ser pegones. Sí, claro. Si lleva el kinder, puede pegar, puede morder, puede patear, pueden ser agresivos, o al contrario, pueden aislarse, pueden volverse niños huraños. Dicen, ¿para qué me esfuerzo si nadie me entiende? Es que se puede volver un problema social, porque finalmente la comunicación verbal es una herramienta. Claro, eso es lo que nos hace diferentes de los animales, ¿no? Claro, y entonces, si llegan muchos, ¿qué crees que están en la fiesta infantil y dicen, es que no me entiende, es que no juegan con fulanito, con su hijo, ¿no? Porque dicen que hablan mal. Entonces, yo creo que sí es muy importante una detección temprana y una intervención temprana. Vamos a contestar la pregunta de Alejandra Delgado. Dice, mi hijo tiene 4 años y aún no habla bien. Algunas palabras se le entienden, otras no. A mí no me queda muy claro la pregunta, Ale. Si pudieras como ahondar un poquito más, te refieres a si está bien que no todas las palabras, por ejemplo, si a un niño de 4 años no hable claramente, no sé si eso es lo que se trata de preguntarnos. Bueno, a los 4 años no se espera que un niño
tenga una dicción perfecta, ¿no? Hay fonemas. O sea, puede tener palabras que sí se le entienden perfecto y otras que no, es normal. Sí, claro, hay fonemas que ya se espera que a los 4 años los diga perfectamente. Hay unos como la R, la S. Ah, la R, sí, a mí ya me gusta la R. Sí, que todavía a los 4 años todavía, digamos, se permite que no se digan, no, palabras con diptongos, palabras esdrújulas, digamos, palabras más complejas, todavía, digamos, se permite, ¿no? ¿Cuál sería, saludamos a Matilde Chávez, Silvia Sánchez, ¿cuál sería, Cris, un foco de detención de, llevo a mi hijo a la escuela y a lo mejor a la escuela me están reportando, ¿sabes qué? Muerde, pega y además veo que no tiene un lenguaje muy fluido. O sea, ese tipo de situaciones pues sería un foco de... Sí, claro. ¿Qué otro? O sea, tratando de darle una herramientas a la mamá que pudiera, porque de repente todos pudiéramos llegar a pensar que como el hijo, como nos dice Ale Delgado, a lo mejor hay palabras que no puede decir, o como mi hija que de la R como que la R la habla como L, la sustituye. Entonces, de repente yo sí me he preguntado, ¿eso será normal? ¿Se le va a quitar o tiene que ir a que enseñen a hacer la R? Entonces, ¿cuáles son esos focos de atención hablando de un niño? ¿Qué será? ¿De 3 años? ¿O cuál será la edad en la que tú dices, ahí deben de fijarse en estos puntos clave para ver si un niño está cayendo en un trastorno o no? Mira, los trastornos se detectan hasta, digamos, se dan hasta los 4 años, ¿no? O sea, empiezas a ver que ya es un trastorno, digamos, ¿no? Que es una anomalía en el desarrollo normal del lenguaje, ¿no? O sea, el que comprenda, el que se pueda expresar, tiene que haber una buena comprensión y expresión del lenguaje. Siempre lo primero que se tiene que hacer es descartar que hay un problema de audición. Ándale, eso también es algo muy común. Muy común porque se pasa por alto, ¿no? Claro. Y eso es lo primero que hay que descartar, porque si hay un problema de audición, ¿cómo aprender? Exactamente, ¿cómo te va a comprender o cómo va a poder articular bien? ¿No? Eso es lo primero que hay que descartar, ¿no? Que haya algún tipo de problema de audición. ¿Y cómo detectas tú como padre que pudiera haber un problema de audición? Sé que ahora te hacen al nacimiento un tamiz auditivo y que ahí te dicen, bueno, si oye o no, pero a lo mejor el niño pasó su tamiz auditivo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque los niños además hoy, como mi hija, le hablo 10 veces y no voltea. No creo que tenga un problema de audición, claro. Es porque no le da la gana. Claro. Pero, ¿cómo le haces para identificar que tiene un problema de audición, para descartar ese primer síntoma? Mira, es muy chistoso. Digo, a nivel muy, digamos, a pruebas muy informales. Ajá. Yo cuando tengo en el consultorio a niños, es que no me hace caso, no sé qué. Yo estoy trabajando normal, en una evaluación muy sencilla. Así nada más, saco una cámara así. Por instinto voltea. Claro, ¿entiendes? Voltea. Claro. Y empiezo a hacer como cositas con niños muy pequeñitos, ¿me entiendes? Ok. Porque si le llamas fulanito, igual y no se le pega la gana. Sí, no le da la voltea. Ajá. Si yo tengo una duda de que haya algo más, los mando a hacer una audiometría o los mando a hacer otro tipo de estudios. ¿Entiendes? Con un audiólogo, entonces sí, para descartar. ¿No? Porque eso sí es muy importante saber que no haya algún tipo de baja auditiva o de algún problema. Nuevamente, Alejandra Delgado dice, quiero saber si hay algún problema que esté haciendo... quiero saber si hay algún problema que esté haciendo que el que no hable bien, porque mi niño más grande desde chiquito hablaba muy bien. Ese es otro tema, También, bueno, ya nos decía que tiene 4 años, que hay palabras que sí las dice bien y no las dice bien. La pregunta de Alejandra es, tiene 4 años y yo veo a mi hijo grande comparado con él, no, el otro habla muy bien y este no. Yo digo también es otro tema porque luego tendemos a compararlo con el hermano mayor, con la amiguita, con el... Mira, depende de cada niño, ¿no? O sea, sí está vinculado muchas veces, digamos, a que niños con problemas de lenguaje, el hermanito puede ser que también, ¿no? Uh-huh. Pero no siempre, entonces hay veces que el hermano mayor o la hermana mayor habla perfecto y el chiquito no, ¿no? Uh-huh. Ahí sí no sabemos. No sabemos, pero digamos que parece ser que el hijo de Ale no tiene ningún problema, o sea, tiene 4 años, y si tiene habrá que ver qué vocabulario tiene también, ¿no? Habrá que ver cuántas palabras tiene, si construye oraciones. Y digo, y no sé qué edad tenga el chiquito. Dice 4 años. ¿Y el grande? El grande, no sé qué edad tenga el grande. Yo creo que lo está comparando con la edad del grande cuando tenía.
Entonces es que cada hijo es diferente. Claro. ¿No? Si aparentemente no tiene nada, ya es un foco rojo, porque digo, finalmente, ¿no? Si no habla muy bien y ella ya tiene un punto de comparación, Podría ser. podría darle una chicadita. Oye, ahorita antes de iniciar la transmisión platicábamos un poco sobre el tema de las emociones, que tienen que ver también con el lenguaje, ¿no? Como un niño que tiene una emoción, a lo mejor que no puede sacar, o que tiene una emoción negativa, no sé si el tema del hermanito, o el tema de que un trauma que haya sufrido en su casa, que hay algo que no le gusta, una escuela nueva. Y sabes que a los niños esas cosas les afectan. Entonces, hablando de las emociones que afectan el lenguaje, ¿cómo detectar si es que el niño no es que tenga un problema, simplemente está pasando por este bache emocional? ¿Dices tú relacionado con el lenguaje? Relacionado con el lenguaje, sí. O sea, ¿cómo saber cuando no es un problema de retraso, sino es un tema emocional? Lo que pasa es que hay que ser ver como un todo, ¿me entiendes? Okay. O sea, como una foto, una película del niño. Sí, mira, por ponerte un ejemplo, yo ayer tuve una entrevista con un niño que iba por un tema de una articulación de un fonema, ¿no? De la S. Y me sacó un tema, nada que ver, ¿no? Que los papás se habían divorciado. Bueno, me sacó todo un tema emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos que en la terapia también hay que tratar toda esa parte, porque va de la mano, ¿no? Lo mismo pasa cuando van a hacer un hermanito nuevo, cuando le están quitando el pañal. Se nota también en el proceso del lenguaje, ¿entiendes? Se vuelven más retraídos. En el caso de niños más pequeñitos, cuando van a tener un hermanito, se vuelven más aniñados, quieren ser... Chipil. Sí, exactamente, chipiles, con tendencia a hablar como más como bebecitos. Ajá, tienen un retroceso. Sí, quieren ser el centro de atención. Ajá. Y que yo también soy el bebé. Entonces, van un poquito para atrás. Pero ahí entonces tú como mamá tienes que tener esta sensibilidad de decir, bueno, sí tuvo un retraso, pero está teniendo un hermanito. O sea, como tenerlo presente. Sí. Para poder identificar y saber por qué es, ¿entiendes? No darle un apapacho, pero digamos en otro sentido, ¿no? Okay. No permitírselo, porque también pues no puede ser. Él tiene que seguir su proceso normal, okay. ¿No? Nada más estar atenta a él por qué está pasando eso, ¿no? Otro caso, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera como dejar claros algunos de estos centros de atención. Uno decías tú que era a lo mejor un problema auditivo, que es cierto, o sea, es bastante lógico, pero que nunca lo tomamos como cuenta. A lo mejor pues que no se le da al hijo, no se le hace que se esfuerce por hablar. ¿Qué otra cosa del niño o de los papás pudieran causar estos retrasos, trastornos o como se diga? Mire, si no hay algo, digamos, algo extra, digamos como un síndrome de Down o algo que tenga que ver con el espectro autista, que es una cuestión social o lo que platicábamos del labio paladar, algo así. Ajá. Si es puramente desarrollo del lenguaje, un retraso en el desarrollo del lenguaje, pues hacer como una estimulación, ¿no? Okay. Ya sea en casa, si los papás consideran que es algo manejable para ellos, a través de cuentos, de platicarles, si van manejando, mira, no sé qué, usar mucho vocabulario, mucho, hablarles, mira, te vas a comer la manzana, platicar, nunca hablar con el guagua, el chuchú, el eso, jamás. ¿A ninguna edad? A ninguna edad. Yo recuerdo que en alguna ocasión me dijeron, a Ivana, dile, como no sabe decir perro, entonces dile, mira el guau guau. No, eso jamás, no se hace. Jamás yo lo hice. O decirle, mira el perro, ¿cómo hace el perro? El perro hace guau guau, pero el perro hace perro. Ok. O sea, jamás. Ok. Y sí le puedes hablar de, hola, soy la mamá. O sea, sí puedes hacer una vocecita de la mamá, pero no de no, ¿me entiendes? Okay. O sea, cuando juegues sí puedes hacer títeres y eso, o sea, sí hacer vocecitas, pero no chiqueada, ¿me entiendes? Ok, ahora normal. Yo les recomiendo muchísimo cuentos, muchísimo. Cuéntenle en las noches, ahora sí cuéntenle cuentos a sus niños, muchísimo. La tele no es los programas estos de... Puede ser un buen medio
Porque con mesura. yo te voy a decir, te voy a explicar por qué. Ahora a mi hija le gusta ver YouTube Kids, ¿no? Y muchos programas son españoles. Entonces de repente mi hija me dice, oye mamá, es que hoy habla y conjuga como española. Y habla, por ejemplo, palabras muy, he comido, hoy no he comido, hoy no me has visitado, ¿sabes? O sea, habla palabras así, o en lugar de decir, alberca dice piscina. Claro, porque es aprendido. Claro, entonces yo digo, bueno, yo sé, como dices, con mesura, los medios digitales, la tablet, todo eso deben de tener un tiempo específico del día. Y supervisado. Pero yo, dentro de lo malo que eso puede llegar a tener, también hay cosas buenas por el vocabulario, o sea, claro. porque sí veo que aumentas vocabulario. No, finalmente están en un mundo social y así estamos, o sea, no los puedes aislar, lo siento, ¿no? O sea, así es. Okay. Pero los cuentos, y tenemos de verdad una gama padrísima de cuentos increíbles, de verdad yo los invito a que vayan a las librerías y hay cosas muy interesantes. Muy interesantes. Oye, una última pregunta, ¿qué pasa con los niños que hablan en otro tiempo? O sea, por ejemplo, no en otro tiempo, más bien en tercera persona, o sea, que no va a decir, mamá, yo quiero agua, mamá, Ivana quiere agua. Depende de la edad también, te digo. Hay veces que es parte del proceso y te permite, pero tú decirle, Ivana, ¿quieres agua? Okay. O ¿quién es Ivana? Tú eres Ivana, yo soy mamá, ¿me entiendes? Ajá. O sea, usar mucho estrategias de modelamiento, ¿no? De modelamiento, ok. O sea, mucho, no corregir, estás hablando, no. O sea, okay. Ok, tú quieres eso, mucho. O están haciendo algo, están jugando y usan mucho habla paralela. Tú estás repitiéndoles cómo se dice correctamente. Exactamente. Sin hacerlo sentir mal, sin corregir, tú díselo como es. Como debe ser. ¿Cuál sería un mensaje o una recomendación general que les pudiera hacer a las mamás que hoy en día nos están viendo en ese sentido, ¿no? O sea, si tu hijo tiene a lo mejor no 4, tiene 4 años y tartamudea, no sé, ¿qué mensaje les darías como en general? Que estén atentas, que estén muy atentas, con los ojos muy abiertos. Digo, nunca es tarde. El trastorno del lenguaje es uno de los trastornos más comunes en los niños, pero también de los que tienen mejor pronóstico, ¿no? O sea, que se corrige con ejercicios. Se corrige, pero entre la detección sea más temprana, es mejor, la verdad, ¿no? Es mejor llevar a terapia de lenguaje si es necesario a un niño a los 3 años que llevarlo a los 6. Claro. ¿No? Es mucho mejor porque a los 6 ya va a tener, digamos, el lenguaje amañado. Entonces ya va a tener los fonemas con sustituciones. Entonces ya no va a ser estimulación del lenguaje, ya va a ser terapia del lenguaje, trabajar, corregir los fonemas mal adquiridos por los bien, los que ya tienen punto y modo del lenguaje del lengua mal. Entonces ¿cuál sería la edad en la que tú como padre, en términos generales, entiendo que cada niño tiene una individualidad, pero cuál sería una edad general en la que dices, ya la libré? O sea, me refiero a, mi hija habla como periquito, ¿no? Todo el día te habla y te platica y nada más quiere que la escuches, no te deja hablar, pero todavía digo que conjuga raro y todavía me cambia la R por la L, o sea, ¿hasta qué edad me puedo decir, ahorita es normal, pero la rayita? Mira, siendo así como ya muy permisivos a los 6 años. 6 años. Ok. Pero ya, o sea, ahorita hay escuelas muy exigentes, sobre todo porque son bilingües y porque hay escuelas donde ya te exigen, ya que la lengua materna ya esté muy bien adquirida, te lo exigen un poco antes, ¿no? Ok. Pero, ¿cómo dices tú? Siendo muy permisivos, así como, bueno, dándole todo su chance a los 6 años. Al niño a los 6 años. Pero a los 6 años ya tiene que hablar. O sea, digamos que un niño que entra a pre-first, más o menos. Más o menos depende de la escuela, porque hay unos que tienen y otros que no, pero más o menos, o sea, que tanto a la primaria, digamos, ya tiene que hablar sin ningún vicio. Porque acuérdate que el lenguaje va de la mano de la lectoescritura. Claro. Entonces, si no lo hablas bien, ¿cómo lo vas a escribir? Es muy importante. Entonces ya vienen, si no, problemas de dislexia, y ya se vuelve más complicado. Claro. Por eso es muy importante darle su tratamiento al lenguaje. Es muy importante. Súper importante. Oye, pues me encantó esta plática, Cristina, muchísimas gracias. La gente que nos ve el día de hoy, ¿en dónde puede contactarte? Si nos puedes dejar tus redes sociales, tu teléfono, tu consultorio. Claro que sí.
Sí, bueno, yo lo voy a poner, yo lo pongo en el post para que lo tengan ahí, pero no sé si tengas, si tienes alguna página. Tengo mi Facebook, tengo los datos de mi consultorio y si quieres en un ratito Ahorita yo los pongo ahí para que la gente que quiera contactarte, así que diga, bueno, perfecto, quiero ir a hacer diagnóstico, quiero ir a lo que sea, te puedan contactar. Claro que sí, con todo gusto. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por esta entrevista, mamis. Espero que les haya gustado mucho el tema, que hayamos resuelto las dudas de las personas que nos hicieron favor de acompañar. Recuerden que este es su espacio. Si tienen alguna sugerencia de tema, bienvenido, con muchísimo gusto prestamos atención. No se olviden también de seguirme en mis redes sociales, Denise Talamantes, YouTube, Instagram y Facebook. Y pues que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta la próxima. Gracias. Bye.